Bienvenidas a todas a este primer capítulo de Historia del Marketing. En este caso vamos a hablar de Edward Bernays. Bernays es una de esas figuras del marketing que no ha dejado indiferente a nadie. Tiene muchísimos detractores, como muchísima gente que lo considera prácticamente el mesías de lo que luego ha sido la publicidad moderna. Pero si queremos ceñirnos a lo que dice la academia o autores de la historia del marketing, como puedan ser Robert Bartels o Eric Shaw, no podemos decir que Edward Bernays sea uno de esos autores fundacionales del origen de la disciplina. De hecho, ambos, tanto Bartels como Shaw y también otros como Converse, determinan que fue el texto de R. Wilkinson Shaw, Some Problems in Distribution, de 1915, el texto fundacional de lo que sería el academicismo de marketing. Nos quedaremos con la versión de Eric Shaw y de Robert Bartels, que atribuyen a la Universidad de Michigan en 1902 la articulación de un primer programa, una primera clase de marketing. Es cierto que el término marketing no va a ser ampliamente utilizado y se va a hablar de distribución y términos parecidos, aunque sí que había habido textos de economistas ya a finales del siglo XIX que hablaban de marketing o de distribución indistintamente. Pero volvamos a Bernays. Nacido de una familia acomodada vienesa y sobrino de Sigmund Freud, la familia decidió moverse cuando solo tenía un año de edad, en 1892, a Nueva York. Y sería allí donde Bernays desarrollaría el resto de su vida y su carrera profesional. En 1909 comenzó sus estudios en la Facultad de Agricultura de la Universidad de Cornell en Nueva York, motivado principalmente por su padre. Este era un gran seguidor de Theodore Roosevelt y de su movimiento Back to the Soil. En 1912 se graduó y viajó a París, donde tuvo su primer empleo. Todo esto no es que me lo inventé yo, es que lo cuenta Larry Tai, el que fue su biógrafo en The Father of Spin, la biografía de Edward Bernays de 1998. Por cierto, Larry Tai también es biógrafo de uno de los Kennedy, de Bobby Kennedy, y periodista del Boston Globe. Meses más tarde, Bernays volvió a Manhattan y su amigo Fred Robinson, con quien había trabajado anteriormente en algunas revistas universitarias, le ofreció llevar con él conjuntamente dos revistas mensuales. Una era la Medical Review of Review y la otra la Dietetic and Hygienic Gazette. Bernays y su compañero trataron desde el principio de empujar un poco las barreras de lo socialmente permitido dentro de este tipo de revistas médicas. En 1913, Bernays y su compañero recibieron la crítica de un doctor sobre la obra de Eugène Brieux. La obra trataba sobre un padre con sífilis que al tener un hijo le transmitía esta enfermedad. Por aquel entonces hablar de transmisión sexual y de enfermedades, así como de remedios, abiertamente en la prensa era un tabú muy extendido. Pero Bernays consideraba que debía hablar de este tema y que esa polémica le iba a traer una buena repercusión. Fue entonces cuando descubrió que Richard Bennett, un actor famoso del cine mudo, estaba interesado en la obra de Eugène Brieux. Entonces, cuenta Larry Tai en su biografía, le escribió y le dijo que contase con el apoyo de las dos revistas que él codirigía para hacer una campaña de relaciones públicas. Fue la primera vez que Bernays no solo levantó fondos y se hizo un hueco en la florinata de la sociedad neoyorquina, sino que consiguió cambiar la opinión pública al respecto y estrenar con mucho éxito la obra del actor. Consiguió, entre otras cosas, que Theodore Roosevelt y Rockefeller aportaran no solo dinero, sino también cartas para impedir que, en caso de que la policía quisiera prohibir el estreno, tuvieran algún tipo de reticencia y poder entregarlas en personas a los agentes. Tras esta etapa, Bernays viajó con su madre a Carlsbad, a la República Checa, donde por fin estuvo tiempo con su tío, Sigmund Freud. No son pocos los autores que relacionan la obra de Bernays con la de Sigmund Freud, aunque a mi modo de ver es Noah Chomsky en su libro Media Control y en las entrevistas que ha realizado, que pueden encontrar en YouTube, quien define la influencia principal de Bernays y deslegitima esta teoría de esa influencia de la obra de Freud en Bernays. Más bien, sus principales influencias vienen de su siguiente trabajo, en el US Committee of Public Opinion durante la Primera Guerra Mundial, o lo que se llamó el Krill Comité. Considerado el primer comité de propaganda de Estados Unidos, estaba principalmente centrado en modificar
la percepción que había de la guerra. En Estados Unidos no querían entrar en una guerra que se estaba librando en Europa. No se veía a los alemanes tanto como enemigos, y el trabajo que hicieron desde el Krill Comité fue cambiar completamente esta opinión pública. Vernet participó de varias campañas, entre ellas el famoso póster de I Want You for the US Army, del tío Sam. Y funcionó, aquello funcionó muy bien. Tanto es así que en 1917 el gobierno de Estados Unidos ya contaba con un respaldo suficiente como para entrar en la Primera Guerra Mundial. Es durante la Primera Guerra Mundial donde Vernet, mientras trabajaba en este Krill Comité, trabajaba a la vez en la empresa de relojes Ingersoll. Vernet tenía información sobre los problemas que estaban teniendo los soldados en el frente a la hora de consultar la hora en las trincheras. Tenían que encender una cerilla para poder ver el reloj, y era entonces cuando aprovechaban sus enemigos para dispararle. Así que Vernet, que conocía las propiedades del radio en cuanto a luminiscencia, descubierto por Marie Curie años antes, decidió hablar con Ingersoll y crear unos relojes que tuvieran las manillas luminiscentes. Posteriormente envió estos relojes y empezó a hacer pasar información en el frente entre los soldados. Los soldados demandaron masivamente estos relojes y se convirtió en todo un éxito. Pero es que en 1918, cuando terminó la guerra, los soldados volvieron a Estados Unidos y comenzaron a hacer un boca a oreja tremendo alrededor de los relojes Ingersoll, lo que supuso un gran éxito comercial para la marca y uno de los primeros grandes éxitos de las campañas de Edward Bernays. ¡Winner! Por aquel entonces la propaganda ya se estaba usando en muchos medios masivamente. Piensen que Griffith había publicado en 1915 su obra El nacimiento de una nación, creando la primera gran obra cinematográfica en la que se seleccionaba la historia para difundir una posición ideológica concreta, en este caso el supremacismo blanco a través del Ku Klux Klan. What a fox! También las influencias de la medicina y las ciencias en el marketing estaban haciéndose de notar. Ted Levitt, por ejemplo, en Freakonomics cuenta cómo el fundador de Listerine creó en los años 20 una campaña alrededor de la promoción del término halitosis por parte de los doctores. Anteriormente no existía esa enfermedad. Fue él quien promovió que se creara para vender muchísimos más Listerines en el futuro. Y lo consiguió, también lo consiguió. Vamos, pasaron de $115.000 de facturación a 8 millones. Es decir, ya se estaban usando estos mecanismos de modificación e influencia en la conciencia y en la forma en la que se consumían los productos masivamente. Es a principios de los años 20 cuando Bernays realiza una de sus campañas más eficientes y destacadas de relaciones públicas. La empresa Beech Nut Packing contrató sus servicios para que difundiera un mensaje mucho más saludable sobre sus productos. Bernays cuenta que fue a su médico y le preguntó qué era más saludable, un desayuno copioso por las mañanas o un desayuno austero de una tacita de té y una rebanada de pan. Su médico le dijo que sin duda un desayuno más fuerte era lo mejor para una jornada productiva. Entonces le preguntó si no podría escribir una carta pidiendo esta misma recomendación y preguntando a unos 5.000 compañeros suyos, doctores por todo Estados Unidos. Su médico aceptó y la mayoría de los 5.000 encuestados, doctores todos, respondieron afirmativamente. Entonces Bernays creó una campaña publicitaria masiva diciendo que el desayuno saludable y americano por excelencia eran los huevos con bacon. El crecimiento en el consumo fue desmesurado y desde entonces en el imaginario colectivo los huevos con bacon se han convertido en el desayuno por antonomasia de Estados Unidos. Bernays tiene, a mi modo de ver, dos grandes libros. El primero de ellos lo publicó en 1923 y se titula Crystallizing Public Opinion. En él principalmente lo que hace es estructurar la tarea de las relaciones públicas y definir un poco las labores del consejero o consejera de relaciones públicas. Ello lo hace a través de 4 grandes secciones. En la primera parte, que podríamos llamar Bacon y relojes, Bernays ejemplifica el trabajo de las relaciones públicas a través de trabajos anteriores que ha realizado en ese sentido. Ahí aparece, por supuesto, la Beech Nut Packing y los relojes Ingersoll. Al final del capítulo, Bernays dice que la persona que se dedique a las relaciones públicas debe tener un perfil que esté a caballo entre la psicología y la instrumentalización de los medios de comunicación. En la segunda sección, Bernays se mete más a fondo en el concepto del pensamiento de grupo o pensamiento de masa y diferencia claramente entre aquellos pensamientos o actitudes
personales motivadas únicamente por el pensamiento individual y aquellas que están motivadas por un pensamiento de conjunto o de comunidad. Esto es algo que desarrollaría Elizabeth Noel Newman en 1977 con mucha mayor profundidad en el famoso libro Schweigespirale o La espiral del silencio. Para Elizabeth Noel Newman, la opinión pública actúa como una suerte de control social. Veremos cómo Vernet, sobre todo en su libro Propaganda, desarrolla esto desde unos orígenes un poco difusos, pero en el mismo sentido. En la tercera parte, Vernet estructura la técnica o el método de las relaciones públicas, es decir, comunicar los hechos adecuados en el momento adecuado. La cuarta parte está dedicada a la ética y Vernet hace un alegato sobre cómo deben ser las noticias que debe comunicar la persona o crear la persona que se dedique a las relaciones públicas. Estas deben ser fidedignas, verdaderas y verificables. Entre Crystallizing Public Opinion de 1923 y su obra magna Propaganda de 1928, Vernet publicó en el Editor and Publisher, una revista norteamericana, un artículo llamado A Public Relations Council en 1927. En el texto, Vernet define la figura del consejero de Relaciones Públicas como una oficina de información para modular la opinión pública. Es curioso también el texto que les dejaré en los comentarios porque incluye al final del todo una suerte de CTA, un call to action para que quien quisiera saber más sobre esta incipiente disciplina se pudiera suscribir a una revista de forma gratuita. Y ya llegamos a la que es la obra magna de Edward Bernays, su libro Propaganda de 1928. El término propaganda, como ven, es posterior al uso que hacía Bernays de las relaciones públicas. Sin embargo, Bernays rehuiría de este término propaganda y volvería a sus orígenes, relaciones públicas, cuando el gobierno nazi extendiese su uso y lo hiciera masivo. Recordemos que Goebbels era ministro de propaganda. Propaganda tiene una estructura bastante sencilla. Una primera parte en la que explica un poco el concepto de propaganda y cómo ha sido usada tradicionalmente, fruto sobre todo de la proliferación de opiniones y la cantidad de grupos que crean opiniones, una suerte de atomización de la opinión pública. Bernays, por ejemplo, cita decenas de asociaciones por orden alfabético para cada cosa. Posteriormente empieza a analizar la propaganda en sus actuaciones en determinadas áreas, por ejemplo en el arte, en las asociaciones de mujeres, en la industria. Y por último, el capítulo 11, para mí el más interesante, es aquel en el que habla de las mecánicas de la propaganda. Bernays tiene unos párrafos iniciales bastante célebres en propaganda, sobre todo aquellos en los que habla del gobierno invisible. El gobierno invisible es para Bernays aquel que manipula y orienta las opiniones de las masas, y es un importante elemento en la sociedad democrática moderna. Bernays asocia a la diversidad de opiniones con un problema y cree que es necesario que exista profesionales que vaya cristalizando, haciendo tangible una opinión pública en base a una determinada ética. Aunque sería muy criticable cómo Bernays articulaba su ética, una ética muy concreta. Piensen que participó en el gobierno que en 1954 apoyó el golpe de Estado en Guatemala y creó toda una opinión pública alrededor del término República Bananera para difundir que el gobierno de Arbenz era un gobierno marxista y muy cercano a la URSS, cuando realmente no lo era. It's a miracle. Pero bueno, eso es otra historia. Propaganda se puede hablar en estos términos, sobre todo pensando desde las ciencias sociales o desde la política, lo que ha supuesto el libro en el futuro, en el devenir de la política estadounidense del siglo XX y cómo se está aplicando hoy en el siglo XXI. Pero en el marketing nos quedaremos con cómo se ha asociado la forma en la que propaganda critica esa diversidad de opiniones y aboga por la unificación de una opinión que se deba vender a la masa. Y es que en el marketing, en lo que sería el brazo armado del marketing, la publicidad, se abrazó este concepto de Edward Bernays. Tanto es así que en la edición del libro de 2008, en español, Tony Segarra, uno de los publicistas más famosos de las últimas décadas en España, hacía una suerte de oda a la labor unificadora del mensaje y simplificadora de este por parte de Bernays. La publicidad ha abrazado esto y encontramos eslogan como algunos del propio Tony Segarra, como te gusta conducir o bienvenido a la República Independiente de tu casa, que no van a lo que considera Philip Kotler el producto básico, sino que
trabajan los intangibles del producto aumentado para distribuir su propuesta de valor. Esto puede estar bien y tiene mucho sentido cuando esos intangibles son también reales. Pero cuando esos intangibles se quedan en el limbo y son únicamente flatus vocis, herramienta que se usa para atraer la atención, entonces ya entramos en otro terreno. Es aquí donde se ha asociado la teoría de Sigmund Freud con la de su sobrino Edward Bernays, porque al final existen capas y niveles, aquellos propios del subconsciente, que no somos capaces de controlar de forma directa. Y cuando la publicidad alude a esas capas, a aspectos motivacionales, a anhelos, a cosas que queremos de verdad pero que ni siquiera sabemos que existen, entonces estamos aplicando la teoría definida en propaganda por Bernays a la forma en la que vendemos nuestros productos o servicios. Pero bueno, a la hora de aproximarnos a este libro tenemos que hacerlo como lo que es, uno de los libros fundacionales de la publicidad moderna. Y nada más, pues ya hemos terminado este primer vídeo. Espero que les guste y nada, seguiremos con esto de la historia del marketing. Dejen sus comentarios, vayan participando, porque eso me animará a hacer esto de forma más continuada. Muchas gracias y nada, un saludo.